¿qué podemos hacer para que esas formas de pensar no se conviertan en trampas? Yo creo que a nadie le gusta sentirse atrapado. Yo no sé si puedas recordar o pensar en ese momento, la última vez que te sentiste atrapado, que sentiste que no había salida. A mí me sucedió, recuerdo que me sucedía relativamente seguido cuando me tocaba viajar a California antes de la pandemia. Por mi trabajo yo tenía que estar casi cada 2-3 meses en California, y el vuelo de regreso es un vuelo de San Francisco a Ciudad de México que sale a las 11-12 de la noche de California, o sea, a la 1 de la mañana de México. Entonces es un vuelo pesado porque aterrizas aquí en la Ciudad de México como a las 5:30, 6 de la mañana. Y es terrible porque yo la verdad no soy bueno para dormir en los aviones. Yo no sé cuántos sí pueden y que dicen, no, yo me desconecto. Pero independientemente si puedes dormir, estás de acuerdo que es poco tiempo. Duermes súper mal. Pero lo peor no es el vuelo, sino cuando aterrizas en la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sale la aeromoza de Aeroméxico muy amablemente a decir en el micrófono: bienvenidos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a estar en pista unos minutos mientras nos preparan la puerta. Y esos minutos pueden ser 30, 40, a veces hasta 50 minutos, y se siente horrible estar atrapado. Después de todo el vuelo llegas, lo que quieres es salir, ya es agarrar un taxi para llegar a tu casa, un Uber, y estás ahí esperando. Y no hay nada que hacer y no puedes hacer nada. De hecho, te paras y te dicen, siéntese por favor, todavía no llegamos a la puerta. Y dices tú, ay, por favor. Terrible. Pero ¿qué pasa cuando estamos atrapados? No físicamente, que es muy fácil darse cuenta, uno hasta a veces se pone como en pánico o empiezas así a desesperarte. Pero ¿qué pasa cuando estás atrapado mentalmente? Muchas veces no nos damos cuenta. La realidad, amigos, la mente es un órgano súper poderoso. La mente es algo súper poderosa. La mente tiene la capacidad de modificar o definir lo que sentimos. Son esos pensamientos que tenemos en nuestra mente que a veces se repiten y que permiten que se forme una mentalidad, una forma de pensar. Había un filósofo griego en el primer siglo que decía: los hombres no se preocupan por las cosas que suceden, sino por las opiniones sobre las cosas. Epicteto decía esto. Y la realidad es que nosotros pensamos que nos preocupamos o creemos que nos preocupamos por las situaciones, por las cosas en la vida, pero en realidad nos preocupamos por los pensamientos o las opiniones que tenemos de las cosas que nos suceden, de las situaciones en la vida. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando una forma de pensar se ha convertido en una trampa mental? O mejor aún, más que saber, ¿cómo puedo evitar caer en una de esas trampas? Y de eso se trata lo que estamos hablando hoy y a través de esta serie. Esta es una serie que arrancamos la semana pasada, nos conectamos a Monterrey, donde Roberto Bautista nos compartió la primera parte y hablaba de la primera trampa. Vamos a hablar de 4 trampas, y la primera trampa tenía que ver con la preocupación, con la ansiedad. Y si tú no estuviste con nosotros, de verdad te lo recomiendo, súper recomiendo que escuches ese mensaje. Es un mensaje que está en nuestros canales de YouTube, ahí en nuestra página web lo puedes escuchar. Pero hoy en particular yo quiero hablarles de una segunda trampa, que es a la que llamamos la trampa de la víctima. O de la víctima, como dicen por ahí, de la víctima. Es la trampa de la víctima. ¿Qué es la trampa de la víctima? La trampa de la víctima es la que te hace ver el mundo entero, te hace ver todo a tu alrededor desde el lente de una víctima. Y son esos pensamientos que se repiten y se repiten y se repiten, que definen lo que sientes, definen cómo nos sentimos. Y lo peligroso de esta trampa, creo que más que cualquier otra, es que no te das cuenta que estás atrapado. Hay muchas trampas en las que tú te das cuenta inmediatamente y dices, oye, estoy así, pero en esta trampa en particular, creo que más que otras, es difícil darse cuenta. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta.
Entonces yo quiero darte algunos ejemplos, ¿ok? De cómo se ve esto de la trampa de la víctima. Y quiero decirte que son ejemplos genéricos. Probablemente tú dices, oye, esto suena muy personal, pero no, te prometo que son genéricos. ¿Qué pasa si mañana lunes llegas a tu oficina y te enteras que tu compañero o alguien en la oficina acaba de recibir esa promoción que tanto anhelabas? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente? Lo primero que piensas es, híjole, tengo que evaluar qué es lo que he estado haciendo para probablemente pues cambiar algunas cosas, al pensar que tengo que hacer diferente para que en la próxima ronda de promociones me pueda tocar a mí. ¿Eso es lo que piensas? O piensas, no, bueno, la jefa, ella escogió a sus favoritos desde hace mucho tiempo. Yo no soy de sus favoritos. Es más, siempre la ha tenido contra mí. Estoy seguro que a mí nunca me va a dar la promoción. Es la jefa. Así es. Eres la víctima. O tal vez es ese amigo que te llama porque tenían programado ir a cenar, ya estaba en la agenda y te llama unas horas antes y te dice, oye, ¿qué crees? No voy a poder ir a cenar porque tengo que estudiar. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Estudiar qué? Si le va súper bien. Lo que pasa es que siempre está buscando excusas de no salir conmigo. Yo soy la víctima. O tal vez ese accidente que tuviste hace poco tiempo en donde tú ibas bien en tu carril y esa moto como que se empezó a acercar y de repente te diste cuenta y sin querer le pegaste a otro auto. ¿Qué es lo primero que dices? Dices, no, bueno, lo que pasa es que venía distraído, chateando ahí y pues me sorprendió. O dices, no, es culpa de la moto. Todo el tiempo las motos manejan súper mal, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Son terribles. Es culpa de él. Si no hubiera sido por él, no le hubiera pegado. No, yo fui la víctima. Y hay muchos ejemplos, ¿ok? Hay muchos ejemplos que podemos tomar, pero acá la pregunta que queremos hacer es en qué áreas de mi vida, en qué áreas de tu vida puedes caer en la trampa de la víctima. Y déjame te doy una definición sencilla que tengo acá apuntada y vamos a poner en la pantalla. La definición de mentalidad de víctima es la que culpa a todos los demás por lo que pasa en mi mundo. La que culpa a todos los demás por lo que pasa en mi mundo. Una víctima dice cosas así, siempre estoy en desventaja por mi situación. Nadie se preocupa por mí. Todos la tienen mucho más fácil que yo. Y yo sé que cuando escuchas estas frases, probablemente en tu mente piensas, bueno, así que siempre, o sea, yo no pienso que siempre, yo no pienso que todos, y estos calificativos como que, híjole, como que no, bueno, pero yo te digo algo, amigo, sin lugar a dudas, tú y yo en algún momento de nuestra vida hemos caído en la trampa de la víctima. Hemos caído. Y son pensamientos que se repiten y que definen lo que sentimos y que eventualmente te hacen sentir agüitado, te hacen sentir desganado, te hacen sentir deprimido. Son esos pensamientos en donde todo gira alrededor de lo que me hicieron a mí. Todo gira alrededor de lo que hicieron a mí. Ahora, yo sí quiero hacer algo antes de continuar y darles una nota de precaución, una advertencia, ¿ok? Advertencia. Yo creo que sí, definitivamente hay personas que son víctimas en este mundo. Es más, te quiero decir algo. Yo estoy seguro que hoy aquí en el auditorio hay algunos de ustedes que han sido o son víctimas. Que han tenido que enfrentar situaciones complejas, injusticias, abusos, cosas terribles. Y yo sí quiero decirles algo, no quiero dejar pasar rápido el momento, no quiero desvalorar o hacer menos tu historia. Siempre hay verdad en la historia de las personas. Y tengo que reconocer que el mundo no es color de rosa. Definitivamente eso es verdad. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Pero yo sí quiero invitarte a hacerte la siguiente pregunta. ¿Habrá algo bueno, independientemente de que tú eres o hayas sido víctima, habrá algo bueno en caer en la mentalidad de víctima? En adoptar esa mentalidad de víctima, ¿habrá algo bueno? O sea, ¿te lleva a una vida más plena? ¿Te lleva a un lugar mejor? ¿Es una mejor versión de ti? ¿La gente que está a tu alrededor se enriquece por tu mentalidad de víctima? Yo creo que todos estamos de acuerdo en decir que no, por supuesto.
Todos yo creo que diríamos que no. Pero entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el origen de esta trampa de la mente, esta trampa mental, esta trampa de la víctima? Y yo te quiero decir que pienso, definitivamente creo que hay un componente importante acá que tiene que ver con nuestra personalidad. Y hoy en día hay tantos test para la personalidad, tú puedes coger el favorito, ¿verdad? Yo soy un 7 con un 6, pero con un poco de 3 también por ahí, ¿verdad? Decimos. O soy un ENJP, pero también tengo un poco de INSTP. O sea, ustedes, hay tantas test y exámenes y evaluaciones de personalidad, y sí creo que hay valor ahí, y sí creo que hay algo que tiene que ver con nuestra mentalidad de víctima, que tal vez viene de ahí, pero la verdad lo que creo es que más que nada esto viene inclusive de nuestras familias. Viene de nuestro hogar donde crecimos. Tal vez tú creciste en un hogar en donde era normal, era aceptado que la culpa siempre la tenía alguien más. Era culpa del jefe, era culpa del maestro, es culpa del director, es culpa del entrenador. Y para ti era normal eso y creciste creyendo, tal vez inconscientemente, que el ser víctima iba a provocar que la gente te ame más. Tal vez inconscientemente empezaste a adoptar una forma de pensar y de vivir en la que inclusive manipulabas la situación, siendo la víctima, siendo el miserable, siendo el afectado. Y nunca te preguntaste, ¿habrá una mejor forma de pensar? ¿Habrá una mejor forma de vivir? Caímos en una forma de pensar que se ha convertido en una mentalidad y que muy probablemente se ha convertido en una trampa. Yo les quiero hablar hoy de otra familia, no la tuya, sino otra familia. Una familia en la que había una persona que, si tú me preguntas, yo te lo digo de frente y de una. Ese pelado tenía todas las credenciales, tenía todo el derecho de considerarse una víctima. Pasó cosas terribles en su vida, no una, sino múltiples ocasiones. Tuvo que enfrentar situaciones súper difíciles, pero desde muy temprana edad decidió no caer en la trampa de la víctima. Y es una persona que con esa decisión tuvo la oportunidad de vivir una vida que no podría haber experimentado de ninguna otra forma. Este hombre se llamaba José. José es un hombre cuya historia vemos en lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento y es esta parte de la Biblia de textos judíos, y yo quiero reconocer algo. Probablemente tú estás acá y hacía mucho que no estabas en un ambiente como este y tienes muchas dudas sobre todo este tema del Antiguo Testamento, la Biblia, la fe en general. Yo quiero decirte algo, yo respeto eso, pero no quiero que dejes de ver y rescatar la vida de José, su historia, porque definitivamente creo que hay mucho que aprender de ahí. José fue un hombre que tenía una familia grande. Él tenía por lo menos 10 medios hermanos, tenía un hermano de sangre y una media hermana, por lo que sabemos por ahí. Pero el caso es que José tenía una relación muy especial con su papá. Probablemente has escuchado su historia o has visto por ahí la película. Él tenía una relación con su papá tan cercana y tan especial que su papá lo trataba muy diferente a él. De hecho, le hacía regalos especiales. Ustedes probablemente recuerdan esa túnica que le regaló de tantos colores. Y lo trataba diferente. Le decía, tú eres especial. Lo amaba. Era el favorito, si quieres, de su papá. Entonces, esto, no creas que provocó lo que normalmente vemos en una familia, en donde dices, bueno, hay una rivalidad normal entre hermanos. No. Sus hermanos lo querían destruir. Lo querían destruir por completo. Querían acabar con él, no lo querían en sus vidas. Y un día se presenta la oportunidad, están lejos de casa, hay un pozo y lo lanzan en ese pozo y deciden, dejémoslo ahí por muerto. Dejémoslo ahí por muerto, él no sale de ahí nunca. Y cuando estaban en esa situación, uno de los hermanos dice, ¿sabes qué? Mejor saquemos provecho de esto, ¿para qué lo matamos? Mejor vendámoslo. Porque en ese momento probablemente estaba pasando una carroza con un montón de especies que se vendían y se manejaban en ese tiempo, y eran personas que compraban y vendían esclavos, que era normal en ese tiempo, así que decidieron mejor vendámoslo como esclavo, y José fue vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Te puedes imaginar lo que hay en la mente de este hombre? Cuando va ahí en la carroza, me imagino, en la carreta y amarrado. ¿Te puedes imaginar qué pensamientos vinieron a su mente?
Después de tiempo, José termina trabajando para un tipo muy rico en una tierra lejana, en Egipto. Este tipo rico se llamaba Potifar, era un gobernante que tenía muchísimo dinero, y José resulta que salió muy trabajador. Salió muy responsable, muy diligente. Él empezó a subir la escalera corporativa, si quieres, y era tan bueno que Potifar, su amo, su jefe, le termina entregando prácticamente la administración de todas sus propiedades. Y tú dices, oye, pues no le fue tan mal, ¿verdad? Empezó a crecer, pero déjate digo una cosa, además de sus habilidades administrativas y de responsabilidad que él tenía, José era carita. ¿Sí se entiende carita, verdad? Era guapo, era un tipo guapo, era un tipo así, un pelado bien parecido. Nada que ver con acá los que pasamos al frente, ¿verdad, chamo? Pero él era un tipo guapo, a tal grado que la esposa de su jefe, la esposa de su amo, le tira la onda durísimo. Pero le tira la onda durísimo y este cuate, que es un hombre de honor, José, un hombre de honor, decide alejarse, decide no caer en eso. Pero hay un momento, un día que queda registrado que estaban solos ahí en el palacio o en la casa de él trabajando, estaba la esposa, estaba él, y ella decide lanzarse. Se le insinúa de una manera que lo único que sabemos, el detalle ahí es que él sale huyendo, sale corriendo, porque no quiere ofender ni a su amo ni a su Dios. Pero esta mujer lo agarra de tal manera tan fuerte que le rompe un pedazo de su camiseta o su túnica, lo que usaban en ese tiempo, y decide contarle a su esposo una historia muy diferente. Como sabía que no iba a poder obtener lo que quería con José, le dice a su esposo que José había querido abusar de ella. Y Potifar se pone furioso y decide que va a encarcelar a José. Y José fue acusado falsamente de algo que no hizo. Pero ahí no termina la historia. Porque aún en prisión, después de que fue acusado falsamente José, aún en prisión, él tenía un montón de influencia. La gente que estaba ahí en la cárcel, inclusive se acercaban a él, le pedían consejo. Al parecer José tenía una habilidad especial para interpretar sueños. Y había un par de personas ahí en la cárcel que eran estratégicos, porque resulta que eran personas que habían trabajado con el rey de Egipto, con el faraón, y por algún motivo habían caído en la cárcel, pero ellos habían eventualmente, gracias a José y a sus consejos, salido de la cárcel. Salen de la cárcel, José dice, esta es mi oportunidad, y simplemente les pide, por favor, díganle al faraón de mi historia. Él tiene que saber la injusticia que me hicieron. Yo estoy aquí pagando por un crimen que yo no cometí. Y es increíble porque el texto es bastante frío, bastante duro. Y dice que José fue olvidado en la prisión. Ninguno de ellos habló con el faraón respecto a este hombre. Y ese era el currículum de José hasta ahora. José fue vendido como esclavo. José fue acusado falsamente por un crimen que no cometió. Y después fue olvidado en la prisión. Ese era su currículum hasta ese momento. ¿Te puedes imaginar lo que está pensando ahí? ¿Te puedes imaginar los días y las semanas, lo largo que eran? ¿Te imaginas la energía negativa que traía él? Y es increíble, pero dime si no, cuando estamos en prisión, y obviamente no me refiero a una prisión literal, pero en esa prisión emocional de la que tú y yo podemos ser parte tantas ocasiones en nuestra vida, la tendencia que tenemos es hacerle preguntas a Dios, ¿sí o no? Inmediatamente. Estamos en esa prisión emocional y empezamos a cuestionar a Dios y le decimos, Dios, ¿qué estás haciendo? Dios, ¿qué está pasando? ¿Otra vez, Dios? Yo estoy seguro que José estuvo muy tentado a hacer esas preguntas. Pero sabes, José, es evidente que no se hizo esas preguntas. Él se hizo unas preguntas diferentes. Él tomó la decisión que iba a hacerle a Dios preguntas diferentes. Preguntas como, Dios, ¿será que quieres hacer algo en mí? Porque no estoy dispuesto a conformarme con esta historia. No estoy dispuesto a creer que esto es todo.
No puede ser que mis hermanos me pudieron haber matado y no me mataron, me vendieron. Este tipo Potifar debió haberme matado, no me mató, me metió a la cárcel. ¿Será que quieres hacer algo en mí? ¿Será que quieres hacer algo a través de mí? Esas eran las preguntas que José se hacía. No era ¿qué estás haciendo, Dios? Dios, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Qué quieres hacer a través de mí? ¿Será que hay algo que es más grande de lo que alcanzo a ver? ¿Será que hay algo que es tan importante y tan estratégico para ti que lo estás haciendo de una forma tan extraordinaria que no va a caber duda de que tú fuiste el que hiciste todo? A nadie le va a caber duda. Yo creo que esas eran las preguntas que se hacía José. No le reclamaba con un puño a Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué otra vez? ¿Hasta cuándo? Era un hombre que decidió, sabes, no estoy dispuesto a creer que esta es la historia. Esta no es la historia completa. Hay algo más. Hay una historia que Dios está escribiendo. Yo honestamente te digo, no me puedo imaginar cómo es que José lograba lidiar con todo lo que estaba viviendo. ¿De qué está hecho ese tipo? O sea, cuando tú lees la historia, ¿de qué está hecho ese tipo? Pero era súper evidente que había algo o alguien que lo estaba guiando. Había algo que lo estaba guiando a él. Y ahí no termina la historia. Te quiero contar que eventualmente José sale de la prisión. Porque años después, no días, ni semanas, ni meses, años después, el faraón se entera que había un hombre en la prisión que parece tener o parecía tener una habilidad especial para interpretar los sueños. Y el faraón, el rey de Egipto, estaba teniendo un sueño, un par de sueños de hecho que lo tenían súper preocupado. Así que lo manda a llamar, tiene una audiencia a José con el faraón le cuenta sus sueños y José le responde y le dice, mira, tus dos sueños son uno solo, esto es lo que va a suceder. Tu sueño significa que va a haber una gran crisis en la región. No solamente en Egipto, va a haber una gran crisis en nuestra región. Y si queremos sobrevivir como nación, necesitamos prepararnos. Entonces no solamente le dice qué significa el sueño, sino que le da el plan de acción, le da la estrategia la estrategia nacional de cómo iban a llevar a cabo todo este plan. Y el faraón queda tan impresionado con José, que obviamente no solamente lo sacó de la cárcel. Lo que hace el faraón es que toma a José y lo pone, si quieres, como el secretario de gobernación de Egipto. O sea, después del faraón no había nadie en esa nación que tuviera más poder y mayor autoridad que José. Es increíble, es una montaña rusa de emociones y de situaciones lo que vivió él. Eventualmente la crisis pega. Ellos estaban preparados, la crisis pegó como José había dicho, no solamente en Egipto, sino que también en toda la región, de hecho, donde vivían sus padres y sus hermanos. La gente empezó a morir, tipo COVID. Imagínate que empieza a morir la gente y el papá de José, un hombre llamado Jacob, que piensa que su hijo está muerto, porque sus hermanos decidieron romperle el corazón cuando lo vendieron y le dijeron que un animal salvaje lo había matado. Le dice a sus hijos, a los hermanos de José, oigan, escucho que en Egipto hay comida. Escucho que en Egipto las cosas están bien. Empaquen y vayan a pedir ayuda porque todos vamos a morir si no lo hacen. Entonces imagínate. Este grupo de hombres viajan a Egipto y José se entera que esos hombres que venían a pedir ayuda eran sus hermanos, los que lo habían lanzado al pozo. José decide tener un enfrentamiento con ellos, más bien un encuentro con ellos, pero él no se da a conocer, no revela quién es. Y es el momento en el que él les deja saber y se dan cuenta sus hermanos que es José. Sus hermanos se quieren pues saben que van a morir seguramente, están aterrados. ¿Imaginas el momento de ese encuentro? Hay una escena dramática que se ha replicado en películas, está en el texto bíblico.
Pues te puedes imaginar qué está pasando, cómo fue ese diálogo, qué es lo que había en la mente de José. ¿Te imaginas las emociones? Los hombres que me robaron el derecho a vivir con mi padre. Los hombres que me robaron el derecho y la posibilidad de que mis hijos conocieran a su abuelo. Los hombres que me deben mi libertad. Los hombres que me aventaron en el pozo, que me vendieron como esclavo. Ahí estaban, cara a cara. Yo creo que José no tenía o no le faltaban ideas para poder decirles qué es lo que estaba en su mente, todo lo que había pasado, todo lo que había experimentado. Seguramente había tantas cosas en su mente que él quería expresar. Pero yo quiero que veamos unas líneas de hecho, que están ahí en el Génesis, hacia el final del libro de Génesis, en el capítulo 50, porque nos permite tener como una mirada muy profunda hacia la mente de José. ¿Y qué es lo que había? ¿Qué pensamientos tenía? ¿Cómo estaba su mente? Esta línea es clave y quiero leerla para ustedes porque José dice que cuando se enfrentó a sus hermanos les dijo lo siguiente en Génesis 50, 19, les dijo: no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? No tengan miedo. ¿Acaso yo soy el juez de ustedes? ¿Puedo yo saber qué está bien, qué está mal, cómo Dios debe hacer las cosas o no debe hacer las cosas? Ese no es mi trabajo, ese es el trabajo de Dios. Y yo creo que este pensamiento, esto que dice José ahí, es lo que él estuvo pensando a través de su vida. Tal vez cuando cayó al pozo y dijo: yo no soy Dios. Dios, tú sabes. Cuando lo vendieron como esclavo, cuando lo acusaron falsamente y termina pudriéndose en una cárcel, cuando lo olvidan. Esto probablemente es lo que él tenía en su mente. ¿Seré yo digno? ¿Tengo yo la posición para ponerme en el lugar de Dios? ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Porque, amigos, sí, José fue víctima, pero nunca se consideró una víctima. José fue víctima, pero nunca se consideró una víctima. Y era fácil creerse esa mentira, Era fácil. En el momento que ves que tus hermanos no te quieren, tú dices: pues Dios no me quiere. En el momento que te acusan falsamente y te meten en prisión injustamente, Dios es injusto. Cuando te olvidan en prisión y no sabes qué hacer, Dios me olvidó. Pero José sabía que su Dios no olvida. Su Dios no era el tipo de Dios que olvida. Su Dios era diferente y José tomó la decisión de creer que había algo más, que Dios podía hacer algo, que esa no era toda la historia. Mira la historia que José decide contar. Y te lo voy a leer y lo vamos a poner ahí. También está ahí mismo en Génesis 50. Dice: es verdad, les dice en esa conversación con sus hermanos, dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Ustedes pensaron hacerme daño, hermanos, pero saben, hace mucho tiempo tomé la decisión que yo no voy a ser la víctima. Dios está escribiendo una historia que va más allá de lo que yo alcanzo a ver. Dios estaba preparando algo que es más grande que mi propia vida. Hace mucho tiempo decidí que no sería la víctima. Eso es lo que está diciendo José acá. Dios va a escribir una historia diferente. Y amigo, yo no sé qué es lo que estás pasando, qué es lo que has pasado, qué es lo que te han hecho, qué es lo que te están haciendo en este momento. Pero ¿qué tal si decides, como José, que esa historia no es la historia completa? ¿Qué tal si decides que Dios puede escribir una historia que es más grande de lo que alcanzas a ver? ¿Qué si como seguidor de Jesús puedes tomar la decisión de creer que Dios está contigo a través de lo que te estén haciendo o te hayan hecho? Que Dios te puede acompañar y Jesús puede ser esa guía para que camines y des pasos a través de ese valle, a través de esa situación que hoy probablemente te tiene enterrado y atrapado en una prisión de una víctima, de una mentalidad de víctima. ¿Cómo se vería eso en tu vida? ¿Cómo se vería eso?
Yo te quiero compartir 3 pasos y esto quiero que sea muy práctico para todos nosotros. Creo que es algo que podemos hacer. 3 cosas que para mí son muy sencillas, pero requieren mucho valor y que es importante que tomemos estos pasos para poder asegurarnos que no caemos o que podemos escapar de la trampa de la mentalidad de víctima. El primer paso es el siguiente. Identifica tus pensamientos de víctima. Esto es demasiado importante. Si no te das cuenta, ¿cómo puedes luchar contra ellos? Si no identificas tus pensamientos de víctima, va a ser complicado anticiparte. Pero yo te digo algo, esto es súper importante y esto es clave. Si tú empiezas a trabajar intencionalmente, a identificar esos pensamientos, esas conversaciones imaginarias que tienes, que son conversaciones de una persona que está atrapada en la trampa de la víctima, cada vez te vas a hacer mejor. Cada vez te vas a hacer mejor en identificarlos, en anticiparte, en poder luchar contra esos pensamientos. Entre más lo hagas y si empiezas una y otra vez, vas a ser mejor en identificar esos pensamientos de víctima. Tienes que identificar tus pensamientos de víctima. Te voy a decir cuando yo me di cuenta de esto, es que la mente es muy poderosa. Cuando yo regresé a México después de una experiencia en el extranjero trabajando, compré mi primer auto acá en México. Compré un Camry 2003, no se me olvida. Era como el 2006. Era un carro como ese. Y me acuerdo que regresamos porque yo había trabajado en Japón en Toyota, entonces dije, este es el mejor carro. Este es un carro amplio, es seguro, es confiable, no gasta mucha gasolina, está perfecto, es un carro único, pensaba yo. Y me acuerdo que fuimos mi esposa y yo a recogerlo allá a la casa de una persona que vivía cerca de donde nosotros vivíamos, allá en Monterrey, y de regreso veníamos pero bien contentos con el auto, un Camry negro 2003. Y en el primer semáforo volteo a la derecha y ¿quién creen que había al lado? Otro Camry negro, igualito. Llegué a la casa y dije, mira, no me he dado cuenta. Al otro día voy a la oficina, en el estacionamiento había 3 Camrys igualitos. Y luego en la noche fuimos a cenar ahí a un restaurante y en el estacionamiento del restaurante había otros 2. Y dije, oye, ¿era que no estaban esos Camrys? Claro que estaban. Yo no había programado mi mente para verlos. Pero una vez que compras el carro y que te metes a investigar y que tienes y que lo tienes, vas en la calle y empiezas a ver carros igual que tú. ¿Se han dado cuenta de eso? Es exactamente lo mismo que sucede cuando identificamos nuestros pensamientos de víctima. Una vez que los identificas, te van a brincar, te van a saltar y vas a poder anticiparte y vas a poder luchar contra ellos. Identifica tus pensamientos de víctima, clave, primer paso. Segundo paso, sé consciente de los beneficios falsos que hay en esa mentalidad de víctima. Sé consciente de los beneficios falsos, y soy muy intencional con la palabra beneficios falsos. Te lo voy a explicar de una forma sencilla. ¿Cuántos de acá son dulceros? ¿Que les gusta el pastelito después de la comida? ¿Cuántos les gusta? ¿Pastelito? ¿Están de acuerdo? Porque terminas de comer y como que, oye, bueno, para que amarre, ¿no? Para que amarre el pastelito, el dulcito, la cosa, ponemos el pastelito ahí muy rico. Y sí o no hemos entrenado nuestra mente a que esto es algo bueno. Es una carga de azúcar que te ayuda a tener energía, ¿verdad? Es un shot de dopamina y serotonina que te hace creer que la vida es bella. Pero ¿qué pasa después de que ya llenaste y luego aparte te comes el pastel? ¿Qué pasa después de un rato? El mal del puerco, dicen, ¿verdad? Te da el mal del puerco, ¿sí o no? Quedas, te da el down, como decimos. Te da un down y dices, ay, hijo, eso no puedo trabajar, estás en la oficina ahí medio. Te da un sueño tremendo. Así sucede con la mentalidad de víctima. Creemos que trae un beneficio, pero es un beneficio falso. Y tienes que ser consciente de esos beneficios. Tal vez tú piensas, y esto puede ser inconsciente, ¿ok? Pero tal vez tú piensas que es que yo soy la víctima porque si soy la víctima, pues no tengo que ser responsable. Es culpa de alguien más. Y cuando es culpa de alguien más, pues yo no tengo que ser responsable, entonces ese es un beneficio. O tal vez el ser víctima a ti te hace pensar que eso bueno, va a llamar la atención de otros hacia ti. Y van a decir, ay, mira, pobrecito, sí, no sé qué. Y como que, ay, se siente bien eso, ¿verdad? Que te pongan atención. ¿A quién no le gusta que le pongan atención? Beneficio falso. O tal vez dices, ¿sabes qué? Es que si yo soy la víctima, pues la gente no me va a criticar tanto. Porque normalmente cuando alguien es la víctima, pues dices, no, hombre, mira, déjalo, uno no sabe lo que vivió, hombre. Mira todo lo que vivió. Y entonces uno piensa que por ser víctima
podemos no ser responsables, podemos tener más atención de la gente y podemos ser criticados menos porque la gente va a decir, ay no, mira, pobrecito y la cosa. Sé consciente de los beneficios falsos, son beneficios que son mentiras. Como el pastelito que después te da el mal del puerco. Igualito. Igualito. Y número 3, este es el último. Número 3 es, tienes que reemplazar tus pensamientos de víctima con algo útil. Reemplaza tus pensamientos de víctima con algo útil. Y amigos, aquí es donde vamos a cambiar la historia que nos contamos. Este es el paso más importante. Tienes que reemplazar tus pensamientos de víctima con algo que sea útil. Aquí es donde reescribimos la historia, aquí es donde redefinimos nuestro destino. Esto fue algo que José modeló extraordinariamente bien. Y yo te digo, yo estoy seguro que José tuvo momentos muy bajos, que tocó fondo, que no fue fácil, pero de alguna manera este hombre parecía creer, parecía entender, parecía confiar de que Dios tenía la posibilidad de hacer algo más con su vida, de hacer algo más en él y algo más a través de él. Su ejemplo, el ejemplo de José nos muestra que Dios está en el negocio de hacer cosas buenas o sacar cosas buenas de los momentos más difíciles de nuestra vida. El modelo y la vida de José nos recuerda que Dios está en el negocio de tomar las temporadas más complicadas de tu vida y utilizarlas para hacerte crecer y estirarte y crecerte como persona. Que esos músculos emocionales de la confianza, de la fe, ese interior, ese carácter que tú tienes puede ser estirado, puede ser mejorado, pero solo si decides que vas a reemplazar esos pensamientos de víctima que somos tan propensos a tener por algo mucho más útil. Mi recomendación es la siguiente: elige creer que Dios puede usar las circunstancias que estás viviendo para hacer algo en ti y a través de ti. Pero esta es una decisión, amigos. Tienes que tomar la decisión. Elige creer que Dios puede usar tu tormenta, puede usar el abuso, puede usar la injusticia, puede usar el olvido en tu vida para hacer algo en ti y para hacer algo a través de ti. Tienes que reemplazar esos pensamientos. Tienes que reemplazar los pensamientos de víctima, porque sabes, no siempre no podemos controlar cuál es nuestra historia, pero siempre podemos controlar cuál es nuestra respuesta. Lo voy a repetir, no siempre podemos controlar nuestra historia, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a esa historia. Y ahí es donde tú tomas la decisión. Ahí es donde tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por alguien. Que es un poco lo que hizo José. Voy a hacer algo por alguien más. A mí me están afectando, a mí me están olvidando, están siendo injustos. Yo voy a hacer algo por alguien más. Y eso me va a permitir sacar mi mente, desenfocarme solo en mí. Voy a pensar en alguien más. Voy a estar agradecido. Voy a estar agradecido por lo que sí tengo, por la gente que tengo a mi alrededor, por las cosas que tengo. Voy a estar agradecido. Voy a elegir creer que Dios puede usar esta situación para hacer algo en mí. Y estoy dispuesto a hacer algo. Estoy dispuesto a cambiar mi pensamiento. Estoy dispuesto a creer que Dios puede escribir una historia diferente en mi vida. Y amigos, para terminar, yo no puedo dejar de decirles, y no podríamos terminar esta charla sin hablar de aquel que vendría después que José. Sin hablar de aquel que es más grande que José y que es precisamente a quien José apuntaba durante su vida. Y estoy hablando de nuestro maestro, nuestro líder, Jesucristo. Porque ponte a pensar, Jesús de muchas maneras experimenta lo que experimentó José. José es una fotografía de lo que vendría con Jesús. José es una pintura de lo que vendría con Jesús. José es un tipo, una foto de Jesucristo, porque Jesucristo fue vendido en esclavitud. ¿Cómo, Yair? Yo no leí esa parte. ¿Cuándo lo vendieron? Escucha.
Jesús tenía todo el poder del universo y decide esclavizarse a un cuerpo humano. Decide dejar todo su poder, toda su gloria para acampar con nosotros y habitar un cuerpo humano de carne y hueso como tú y como yo. Claro que fue esclavo. Decide esclavizarse por la humanidad. Ponte a pensar, Jesús fue acusado falsamente. Lo metieron en un juicio que era completamente ilegal y lo condenaron a muerte por algo que él ni siquiera había hecho. Ningún crimen había cometido. Y Jesús fue olvidado. Jesús fue olvidado por sus amigos más cercanos. Jair, ¿qué significa eso? Significa que yo te quiero invitar a que voltees a ver a Jesús. A que conozcas a Jesús, a que sigas a Jesús, a que le des follow, si quieres, a Jesús. Porque todo eso que hizo, lo hizo para darte libertad de cosas como la trampa de la víctima. Y eso es lo que significa poner tu confianza en Jesús, en creer que Él se hizo víctima para que tú no tengas que serlo. Unos 20 años después de que Jesús resucitó, un hombre llamado Pablo, del que hablamos mucho acá en estas reuniones, escribió una carta a un grupo de personas que vivían en un pueblo que se llamaba Filipos. Y les escribe lo siguiente, y está hablando de relaciones humanas, de relaciones en comunidad, y les dice lo siguiente, y me llama la atención porque fíjense las palabras que usa. Filipenses 2, versículo 5 dice: tengan la misma manera de pensar. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. ¿Te fijas lo que dice Pablo ahí? La manera de pensar. Amigos, si queremos escapar de la trampa de la víctima, de la trampa de la mentalidad de la víctima, necesitamos voltear a ver a Jesús. Necesitamos voltear a ver lo que Él hizo por ti y hizo por mí. Porque otra vez Jesús se convierte en víctima para que tú no tengas que serlo. Y eso es algo que es clave y que yo creo que es fundamental para que podamos dar un paso hacia adelante y salir. Amigos, Jesús no solamente apuntó cuál era el camino, sino que Él dijo: yo soy el camino. Él creó, Él hizo, Él pavimentó la carretera para que podamos caminar ese camino de libertad. Amigos, libertad siempre va a ser mejor que estar atrapados. Y tú estás de acuerdo conmigo con eso. Y mi oración es que cada uno de nosotros que formamos parte de esta comunidad podamos liberarnos de la trampa mental que representa el creerse una víctima. Decide, no vas a ser la víctima, no eres la víctima, ya hay alguien que fue la víctima por ti y puedes tener libertad. Déjame hacer una oración y cerramos. Dios, gracias por Jesús, gracias por tu Hijo Jesucristo y porque a través de Él podemos experimentar esta libertad. Gracias por ese sacrificio, gracias por ese no aferrarse a ser como Dios y a todo el poder y esa decisión de venir y acampar en un cuerpo humano con nosotros. Gracias, Dios, por esa libertad que podemos experimentar a través de Él. Dios, que cada una de las personas que estamos aquí podamos de alguna manera experimentar esa libertad y que nos guste tanto que querramos más y que querramos más y que querramos más cada vez, Dios. Que podamos ser un grupo de personas que somos intencionales con nuestra salud mental, que seamos intencionales con nuestra salud emocional y que podamos ser personas que intencionalmente podemos tener esos pensamientos que tú quieres que tengamos, que podamos reemplazar los pensamientos de víctima con pensamientos mucho más útiles y que podamos creer que nuestra historia solo tú la conoces y que tú tienes la posibilidad de tomar nuestra historia y hacerla mucho más grande de lo que alcanzamos a ver o lo que alcanzamos a comprender. Gracias por Jesús, Señor, y gracias por este día que podemos reflexionar
en este contenido, en estos textos que tienen tantos miles de años, pero que son tan relevantes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.